práctica. Nos gusta la parte práctica, ¿no? El desafío de la parte práctica es si no entendemos la teórica, la práctica nos hace más difícil, ¿no? Así que vamos a iniciar hoy día la lectura del capítulo 5. Les invito a que mediten conmigo. Nosotros hoy día vamos a meditar en una sección que es continuación de la del domingo pasado. En el capítulo 4, el versículo 1, el apóstol Pablo dice: mira, ustedes tienen que vivir así. Y él sigue hablando durante toda la carta, pero específicamente del versículo 1 del capítulo 4 hasta el versículo 20 del capítulo 5, lo que hace el apóstol es hablar en términos generales de cómo nosotros como iglesia debemos vivir, en términos más generales. Vimos una parte el domingo pasado, vamos a continuar hoy día. Así dice: por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias, porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Así que no se hagan cómplices de ellos, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, y comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto, pero todo lo que a la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice: despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con el vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios y a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Nuestro gran problema como iglesia es dar un buen testimonio. Somos buenos para hablar. Los evangélicos tenemos ahí nuestra argumentación, pero muchas veces nuestras obras no siguen nuestras palabras. No sé cuántos de ustedes ya se sorprendió con una persona que usted, un compañero de trabajo, de colegio, de universidad, que era una persona con un comportamiento moral cuestionable. Y bueno, como así hay muchos, y de repente después de un buen tiempo usted descubre que era canudo, encima, ¿cierto? Y eso es terrible, eso es una mancha en la historia de la iglesia, el mal testimonio. Y nosotros todos los días debemos y estamos con esa tensión de cómo vivir de forma a dar un testimonio que sea coherente al de la sociedad, pero no solamente para pasar piola, como que para ocultar los pecados, sino efectivamente cómo debemos vivir, así como ya, cómo llevo la teoría a la práctica, porque la teoría de seguir a Jesús es todo muy bonito, todo muy claro, amar, seguir, obedecer, todo muy bonito, aquí yo sé, pero aquí me falta un poquito y en la práctica me falta un montón. Fíjate que la nueva comunidad formada en Cristo, ella solo tiene sentido si ella vive de una manera distinta al mundo. Eso es. De nada sirve ser iglesia si nuestro comportamiento, si nuestros anhelos,
si nuestras reacciones, si nuestros pensamientos y si nuestras palabras son iguales a de cualquier persona que no profesa a Jesús. Nada, pero nada, cero. Cero aporte. Es peor que cero, porque debiera ser un aporte y no lo es más frustrante. Eso es el punto que debemos entender. Solo cuando la iglesia vive como debe vivir, ella logra su propósito, la razón por la cual ella existe. ¿Cuál es? Lo que vimos en la carta de Efesios, capítulos de 1 a 3. La iglesia es la expresión del plan de Dios que quiere redimir todas las cosas. Dios está redimiendo, transformando, sanando por medio de la iglesia. Pero cuando la iglesia fracasa en su intento, en su propósito de vivir una vida como Dios diseñó, ella fracasa en eso. Vamos a ver hoy día por qué es tan importante nuestra conducta como comunidad. Porque mucha gente ve el tema de la obediencia, el testimonio como un medio para la salvación. Ya vimos que no es así. Pero el bichito que hay de nuestra cabeza, ¿cierto? El bichito del moralismo, el bichito de parecer bueno, de parecer una buena persona, de que nadie sepa lo que yo hago en lo oculto. Ese bichito sigue ahí. Vamos a conversar un poco sobre eso. ¿Cómo podemos tener un nivel de testimonio que sea coherente con el tamaño del evangelio? Pablo responde a esa pregunta. Pablo responde a esa pregunta diciendo que primeramente debemos entender que para vivir de una manera coherente con el evangelio, yo debo, como vimos la semana pasada, cambiar la manera como yo pienso. Debe haber un cambio de cosmovisión, de interpretación de la realidad. Mis valores deben cambiar. Mis deseos deben cambiar. La manera como yo aspiro cambios en la sociedad debe cambiar. Todo debe cambiar. Debo pensar de una manera diferente. Y en segundo lugar, debo cambiar la manera como trato a los demás. Eso también vimos la semana pasada. No está bien explotar y gritonear y pelear y pelar. Eso no calza con el evangelio. Debo rechazar esa postura y debo cuidar también el corazón. Hoy día vamos a ver que Pablo sigue respondiendo, mostrando que para que yo pueda dar el ancho del evangelio, yo tengo que recordar quién soy en Cristo como comunidad. Y tengo que recordar también que la búsqueda de la santidad debe ser intencional y no simplemente una cuestión así como que, bueno, es que somos pecadores, somos humanos. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo aquí? Primeramente, él va a decir eso, ¿no? Aquí están, lo que yo dije está escrito aquí, ¿cierto? Cambiar la forma de pensar y cambiar la manera como yo entiendo quién soy y actuar con intencionalidad en la búsqueda de la santidad. ¿Cómo vivir entonces de forma coherente? Primeramente, el apóstol Pablo dice muchas cosas en ese texto que hemos leído, ¿cierto? Hay mucha información. Y cuando el apóstol Pablo habla, él va conectando una idea con otra, y va armando una cuestión así. De repente uno se ve con un textón así inmenso y ¿cómo lo armo? ¿Cierto? Pero hay dos elementos que son fundamentales en esto, que unen todas esas palabras, toda esa estructura. Lo primero es la identidad. En el capítulo 4, versículo 1, él llama que vivamos de manera digna a la vocación a la cual fuimos llamados. Habla de una vocación que refleja un propósito. En el capítulo 5, él utiliza los versículos 1 y 2 como puente para unir el capítulo 4 con el 5. Y él inicia diciendo ahí que nosotros debemos imitar a Dios como hijos amados. El hecho de ser hijo es lo que determina la acción de imitar a Dios. Debo imitar a Dios no porque Dios es bacán, no porque Dios mandó, no solamente porque todo eso es bonito. Debo imitar a Dios primariamente porque yo soy su hijo. Eso es lo que soy. Entonces, la identidad es lo que va a promover, lo que va a impulsionar la santidad. Nosotros, como dice aquí, somos hijos amados. Luego debemos imitar a Dios viviendo en el amor que Él expresa, que Él expresó. También más adelante en el versículo 8 Él va a decir que nosotros somos luz en el Señor. Parece un poco, un lenguaje así un poco místico, ¿no? Años de luz. Que sea un año lleno de luz para tu vida, ¿cierto? Que sea una semana de luz.
que haya mucha luz. Entonces eso es una expresión que fue cooptado por otros movimientos religiosos, pero originalmente el Señor utiliza eso. Él dice, nosotros somos luz en el Señor y debemos vivir por ser quienes somos, debemos vivir de tal manera. Y es muy interesante que lo que dice el apóstol Pablo, lo que nosotros somos debe definir lo que nosotros hacemos. Eso es coherencia. Y cuando yo me pongo a pensar en quién soy, yo tengo que pensar en quién soy después de lo que Cristo hizo en mí. ¿Quién soy como iglesia? ¿Quién soy como persona? Vuelvo a los 3 primeros capítulos de la epístola de Pablo a los Efesios, donde él dice que en otro tiempo ustedes eran pecadores, enemigos de Dios, pero Dios los amó. Dios los restauró. Él nos dio vida. Y Él nos hizo partícipes, nos hizo su familia, su pueblo, para vivir según sus propósitos. Por lo tanto, lo que nosotros somos debe definir lo que hacemos. El problema es que nosotros tenemos una visión distorsionada de lo que somos. Por eso debemos volver siempre, vez tras vez, a repensar el Evangelio, repensar el Evangelio, repensar el Evangelio, a revisar eso, a estudiar eso. Porque ¿qué es lo que el Evangelio dice? El Evangelio dice quién yo era, qué es lo que Cristo hizo y qué es lo que yo soy después de lo que Cristo hizo. Eres amado, eres perdonado, eres transformado. Ya no puedes esconderte detrás del tema, no, es que soy pecador, chamullo. Aquí el texto dice, somos luz. Uno se esconde detrás del pecado con el cual todavía luchamos, pero si no, es que soy pecador. No, eso no es lo que soy. El hecho de que todavía siga pecando no significa que yo sea pecador. Yo estoy ejerciendo, estoy luchando, estoy trabajando con algo, pero no significa que yo soy como yo era. Ya no soy pecador como era antes de Cristo. Y eso es algo que los cristianos tienen que entender, que Cristo nos ha hecho libres. No significa que no vamos a pecar nunca más y que podemos vivir una vida en absoluta santidad, porque todavía estamos luchando con la presencia del pecado, pero ya no somos esclavos del pecado. Como cantamos la canción que hemos cantado en algunas ocasiones. Ya no soy esclavo del temor, pero algunos viven como si así fuera y no debemos vivir así. Base a esa identidad, el apóstol Pablo va a decir un montón de cosas que no debemos hacer. Él dice que nosotros debemos rechazar, para resumir, todo lo que es promiscuo, tanto en palabras, pensamientos o acciones, y también la avaricia. Él predica aquí un estilo de intolerancia total a un estilo de vida fuera del Evangelio. Porque él comienza diciendo, ni siquiera se mencione que a alguien se le ocurra a pensar, hacer o decir esas cosas. Es decir, él pone así como el pie en la puerta y dice, tenemos que ser contundentes con relación a eso. Y él apunta aquí más que como acciones puntuales, porque cuando uno piensa en todo lo que tenga que ver con la promiscuidad, uno piensa en eventos, en hechos, en la consumación del adulterio, que es un evento puntual. Pero Pablo no está hablando de que alguien en algún momento hizo tal cosa. Él está hablando en contra de la cultura que fomenta ese tipo de conducta, que se alimenta por medio de las conversaciones de ese tipo de pensamientos, de esos tipos de ideas. Y él va a condenar todo eso. Más que contra actitudes puntuales, Pablo combate la cultura dominada por el desenfreno moral. Primeramente, él condena la fornicación o el adulterio. Esa es la palabra que él utiliza acá por todo tipo de inmoralidad sexual o de impureza. La idea aquí es que él condena todas las relaciones sexuales o toda la sexualidad desordenada fuera del matrimonio, tanto entre solteros como personas casadas con terceras personas. Entonces la fornicación y el adulterio es condenado. Pero también condena todo tipo de impureza.
que es una expresión que se utiliza vinculada a la idea de la sexualidad, que no tiene que ver necesariamente con el acto sexual en sí, pero puede incluir ahí, para nuestro entendimiento, todo lo que tenga que ver con pornografía, con masturbación, con el texting adúltero. No estoy adulterando, no estoy en la cama con la persona, pero estoy conversando, estoy viendo fotos, estoy haciéndome lindo acá y no sé qué. Todo ese tipo de conducta Él condena. Eso es llamado en la Biblia impureza. Y Él condena juntamente con todas esas cosas que cualquiera va a decir, no, eso es altamente condenable, claramente. Él condena también la avaricia. Interesante. Porque Él condena no solamente los pecados de índole sexual, pero también de índole económica. ¿Por qué? Porque esas dos áreas son vecinas de nuestro corazón. Están ahí pegaditas, casas geminadas, ¿cierto? Están ahí. Y normalmente el desenfreno va en ambos lados. Porque la avaricia está hablando aquí también no solamente del hacer mal al otro en el aspecto sexual, pero también de impedir que el otro sea bendecido en el aspecto económico. Y él utiliza ese término diciendo que es idolatría, lo que es una acusación muy contundente. Él claramente tiene en mente que la cultura de los efesios en aquella época, ellos vieron de una cultura, nosotros vivimos en un planeta, o sea, en el occidente, en una cultura más o menos cristianizada. Entonces hay algunos pecados que nosotros culturalmente consideramos pecados y hay un cierto freno ahí. Y hay mucha gente que no cree en Jesús, que no cree en el Evangelio, pero cree así como por regla general de la cultura que ciertas cosas están bien y ciertas cosas están mal. Ellos vivían en otra cultura donde esos límites que el cristianismo trabajó durante siglos no existían. Y por lo tanto ese desenfreno aquí era una cosa mucho más común. No era algo tan mal visto. De hecho era el pan de cada día. Uno se asusta que hoy día está siendo cada vez más común cierto tipo de depravación sexual, pero en aquella época ya era mucho más común que ahora. Entonces imagínate una comunidad de gente que toda la vida estuvo viviendo en un desenfreno sexual y eso era lo normal, la cultura, y que de repente pasa a ser cristiano y ¿cómo así no puedes tener una otra mujer aparte? ¿Cómo así no puedes hacer esto? ¿Cómo así no puedes? Y no solamente la conducta, sino que Pablo condena el hablar, el decir, la culturita que está entre medio ahí. Él condena todo eso. Y es muy interesante, porque lo que quiere el apóstol Pablo es que nosotros entendamos que eso no puede ser aceptable. No podemos normalizar una conducta de pecado, una cultura de pecado. No podemos bajar perfil a todas estas cosas. Y no solamente debe ser evitado, pero él va más allá. El versículo 11, él dice que debe ser denunciado. Ustedes deben confrontar eso aquí aplicando la disciplina eclesiástica. No toleren eso en medio de ustedes. Vemos en el Apocalipsis que Jesús va y da así el ultimátum en algunas iglesias. Y una de las críticas que él hace contra algunas iglesias es que ustedes están permitiendo la promiscuidad dentro de la iglesia. Se han creído el cuento de que eso no tiene problema y están haciendo daño entre ustedes ahí. Yo voy a descender ahí y voy a poner en orden esa cuestión y voy a echar a ustedes de su lugar si ustedes no se ponen al día. Pablo llama atención de la iglesia también en ese sentido. Tanto porque ese estilo de vida, Pablo condena porque ese estilo de vida no tiene parte del reino. Él dice, nadie de los que viven así participarán o serán parte del reino de Dios. El Señor rechaza, Dios no compactúa con esa gente, Dios no compactúa con esa visión. Ellos no entrarán en el reino de Dios, ya no son parte del reino de Dios. El Señor se desmarcó de ellos. Y Pablo dice, ustedes deben hacer lo mismo. Porque esas obras, más encima dice el versículo 6, por medio de estas obras es que la ira de Dios viene sobre ellos. Ya que Pablo está hablando aquí, Pablo hace una relación sobre como vamos a ver más adelante, ese intento de bajar perfil cognitivamente. Ya vamos a hablar sobre eso. Pero él condena eso y dice que no podemos normalizar la inmoralidad en nuestros corazones,
que comienza chiquitito. Nadie comienza con una cuestión grande. Comienza chiquitito, comienza con un chiste, comienza con una broma, comienza con, ¿cierto? Y se va abriendo, de repente uno ve y está ahí en un ambiente tóxico. Y fuimos diseñados para ser una comunidad que va a traer vida a la sociedad y la muerte de la sociedad dentro de nosotros. Pero Pablo utiliza dos metáforas. Somos hijos de amor, hijos amados, y somos luz. Cuando escuchamos todo eso, lo que recién dije, uno toma así como un palo en la cabeza, pucha, qué duro, y ve todas esas exhortaciones desde los lentes moralistas de nuestro corazón. Como si hacer todo eso es ser fome, es ser pesado, es ser duro. Parece que estoy hablando de dieta, ¿no? Así como hay que comer así, ¿no? Y uno se lamenta, pucha, que tan rica la carnecita, la gordurita, ¿no es cierto? El berlín, me encanta el berlín. Frito, así como lo más gordo posible, así como. Y cuando uno habla de vida saludable es como así como, ay, qué fome, ¿no es cierto? Quizá para algunos no, siempre hay uno, pero para la mayoría sí. Y cuando hablamos de santidad, uno toma así también. Pero ¿qué es lo que Pablo dice? Pablo pone desde la óptica positiva. Él dice, no, ustedes deben amar al prójimo. Y por amar al prójimo, no deben defraudar al prójimo, cultivando una cultura de inmoralidad sexual, porque esa inmoralidad sexual, ese desenfreno moral, hace daño a ustedes y al prójimo. Es por amar al prójimo que yo no me permito defraudarlo sexualmente. Es por amar al prójimo que buscamos la santidad. La mayor prueba de amor a nuestra cultura y a nuestros hermanos es el esfuerzo de buscar una vida santa. Porque es así como lo bendigo. Si yo no vivo una vida santa, yo estoy siendo piedra de tropiezo para mi hermano. Porque al no vivir una vida santa, cuando venga un problema yo voy a explotar y él me va a tener que tragar gritando cosas que él no debiera escuchar y que yo no debiera decir, porque yo debiera haber sanado mi corazón de mis enojos, pero no lo hice porque no estoy buscando al Señor y he defraudado a mi hermano. Le di al menos lo mínimo un mal día o un mal rato. Le eché a perder el día al compañero. ¿Por qué? Porque yo no estoy buscando la vida de santidad. Por lo tanto, la santidad debe ser vista como un instrumento de amor a la comunidad. Eso es lo que es el Evangelio. Una cultura de respeto, una cultura de cuidado, una cultura de generosidad. Eso es imitar a Jesús amando al prójimo. Es la santidad que me permite bendecir al otro. También por ser hijos de la luz. Y aquí la luz es como la metáfora para mostrar todo lo que es verdadero, todo lo que es correcto, todo lo que es justo, contra todo lo turbio, contra todas las agendas ocultas, todas las ideas que están así, que son. Y nosotros sabemos que cómo es difícil lidiar con gente chueca, gente que te dice algo en la cara y te dice otra cosa después. ¿Qué es lo que nosotros debemos ser? Transparentes. Sí, no, eso es lo que soy. Y eso da a los demás tranquilidad con relación a lo que yo siento. Eso es lo que siento. No te estoy mintiendo, no te estoy engañando, no es una mascarilla que estoy ocupando, una máscara de gente buena. Eso es. Y esa transparencia me permite ser amado, porque me permite empatía al otro, pero me permite también estar tranquilo y al otro estar tranquilo con lo que yo estoy viviendo, sin el temor de ¿quién es ese? ¿Quién es ese en ese momento? ¿Qué show se está armando tal persona? ¿Cuál es la agenda por detrás de eso? Me hizo tal cosa, ¿qué querrá con eso? Fulano me llamó y dijo que quiere para que nos juntemos. ¿Qué quiere con eso? Una sociedad, una cultura fundamental del Evangelio no puede vivir así. En la duda, en el temor de las intenciones del otro. Eso es ser hijos de la luz. Nuestra identidad, y eso es lo que tenemos que entender. Nuestra identidad, la identidad que Dios imprimió en la iglesia, es una identidad redentiva, redentora. Es decir, por medio de la práctica de una vida santa, es que nosotros sanamos a nuestra cultura y a nuestra familia.
Es por medio de la obediencia de una vida santa, como Pablo describe acá, que nosotros somos bendición para Valparaíso. No podemos ser un aporte para esta ciudad y lograr el propósito de tamaño trabajo si no vivimos como comunidad la vida que el Señor diseñó para vivir. Porque es por medio de esta obediencia y de esta comunidad formada en nosotros así que la sociedad es sanada. Por eso debemos recordar quiénes somos, pero también nosotros debemos ser intencionales en la búsqueda de la santidad. Algunos creen que se te van a hacer, ¿cierto? Se te va a venir así como mágicamente, como una espinilla, ¿cierto? Así como se me vino, así como me salió, ¿cierto? ¡Qué santo estoy! No, no es así. No es así que funciona. Y por eso Pablo pone tanto énfasis aquí. O sea, oye, ustedes tienen que ser intencionales. ¿Cómo Pablo destaca esa intencionalidad aquí en ese texto? De tres maneras. Él dice, sean vigilantes, sean sabios y sean llenos del Espíritu Santo. Sean vigilantes, versículo 6, él dice, que nadie os engañe. Ojo ahí, que nadie les venga con el cuento de que no tiene problema. Que nadie les venga con el cuento de que no, ¿para qué tanto? No, si no están así. Y en el versículo 7 él insiste, él dice, no sean cómplices de la gente que viene a venderle la pomada de que se puede vivir de una manera más o menos así. Ser intencional en la búsqueda de la santidad implica estar atentos a toda forma de normalizar lo que es condenado por Dios. La intolerancia al pecado debe estar guardada en nuestros corazones porque eso nos protege. Debe ser un antivirus, un firewall en nuestros corazones para impedir que el virus entre y empiece a producir daño en nosotros. Pero fíjate que la gente trata de bajar perfil al pecado utilizando algunos argumentos, entre comillas, bíblicos. Uno de ellos es, no seas tan moralista, no seas tan fundamentalista, te pusiste muy moralista, muy extremista, muy fanático. No es tan así, la cosa no es tan así. Es un argumento tonto porque lo que hace es descaracterizar o desprestigiar a ti. Te ofende, ¿cierto? Atribuye que por buscar vivir según el Evangelio estás siendo una persona mala. ¿Ya? Eso es totalmente falso. Pero claramente uno puede ser moralista, no es el punto acá. El punto es que no seamos moralistas, seamos expresiones del amor de Dios por medio de la vida en santidad. Eso es más profundo. El moralista solamente quiere obedecer para ser visto o para conquistar algún beneficio. Aquí no, la obediencia, la santidad es lo que sana vidas. Ese es el punto. Pero hay otros que van más allá y dicen, utilizando argumentos entre comillas bíblicos, no me juzgues, solo Dios me puede juzgar. ¿Han escuchado eso, no? No me juzgues, solo Dios me puede juzgar. Y ve a alguien diciendo por ahí, ¿y eso no te asusta? Porque justamente ese Dios que te juzga, Él es mucho más santo que yo. Yo simplemente estoy repitiendo lo que Él dice en su Biblia, pero Él escribió esa cuestión. Y Él es ontológicamente y absolutamente santo. Y Él no tolera ni lo más mínimo pecado. Yo tolero un poquito, yo sí tengo que ser honesto, pero Él no tolera nada. Él no deja pasar nada. ¿Y no te da temor? Pero la gente utiliza esa expresión como que para decir, déjeme pecar en paz. Y la verdad de las cosas es que tú puedes pecar en paz. De hecho, Pablo dice, tanto aquí en Efesios como en Romanos, en otros lados, que la gente quería pecar y Dios dejó que ellos viviesen según sus obras. Pecar en paz es lo peor que te puede pasar, porque el pecado te destruye. Cuando nosotros buscamos vivir una vida de santidad y cuando nosotros llamamos a otras personas a que abandonen el pecado y que no sigan pecando en paz, es la mejor demostración de amor que podemos tener con esas personas. Pero el apóstol Pablo avanza en el versículo 15 y dice, sean sabios. Seguramente él quería escribir así, no sean imbéciles. Y alguien dijo, no, Pablo, no puedes decir eso. Ya, sean sabios de su manera de vivir, ¿cierto? Y eso es importante, porque él va a decir, ¿de qué manera somos sabios? Aprovechando al máximo las oportunidades. Uno
corta el fragmento, el versículo, y pone eso solamente como un versículo evangelístico. Aprovechen cada las oportunidades. Entonces, yo voy al trabajo y en cada momento yo hablo de Jesús, hablo de Jesús. ¿Está bien? ¿Ok? Ningún problema. Pero ¿de qué está hablando Pablo aquí? Pablo está hablando aquí de que aprovechar al máximo aprovechar al máximo la vida que Dios está construyendo en mí, aprovechar al máximo la oportunidad de disfrutar y de ser un instrumento de la gracia, el amor de Dios. No podemos desperdiciar las oportunidades que Dios nos da cuando Él nos da vida, nos da esperanza, nos da perdón. Ser buen gestores de nuestra salvación. Eso es lo que el apóstol quiere decir acá. ¿Por qué? Porque los días son malos. Así que aprovechen la santidad que Dios está poniendo en ustedes, para que por medio de esa santidad ustedes puedan bendecir al mundo, sanar por medio de esa vida, ser de bendición a gente que está aprisionada en sus pecados. Aprovechen su salvación. No desperdicien la salvación que Dios les dio viviendo vidas como viven los que están sin Cristo. Porque la vida que ellos viven es una vida inútil, es una vida sin frutos, es una vida que solo trae destrucción. No vivan así, no sean imbéciles, sean sabios. Eso es lo que quiere el apóstol. Y dice también en 2 ocasiones que debemos buscar entender la voluntad de Dios. Versículo 10 y 17. Buscar lo que agrada a Dios, buscar lo que quiere Dios. Buscar estar en el centro de la voluntad de Dios. Y eso es un proceso intencional. Cuestionar si es eso lo que Dios quiere para mí. Es más importante de lo que saber qué es lo que yo quiero para mi vida. Cómo Dios quiere que yo reaccione. Cómo Dios quiere que yo maneje mi sexualidad, mis economías. Cómo Dios quiere que yo trabaje en la iglesia. Cómo Dios quiere que yo viva. Busquen saber cuál es la voluntad de Dios. Busquen entender cuál es la intención de Dios. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo nos quiere decir aquí? Que yo debo constantemente dejar de buscar lo que yo quiero, de lo que la carne manda, de lo que mis intenciones demandan, y buscar en lugar de eso lo que Dios quiere, lo que su voluntad determina, lo que Él quiere para mí y para nosotros. Más que hacer la cosa correcta, lo que Dios quiere es que nosotros entendamos por qué debemos hacer de esa manera. Cuando Pablo dice, no caigan en esa trampa de la inmoralidad sexual, de la avaricia y toda la verdad, Él quiere también decir, pero sepan por qué ustedes no deben caer en eso. Y no simplemente, no se puede. ¿Por qué no se puede? No sé que no se puede. Sean sabios. Eso no es ser sabio. Ser sabio es saber el poder destructor del pecado. Y saber por qué yo debo obedecer al Señor y el poder constructivo de la obediencia. Y eso es hermoso porque Pablo nos llama a que busquemos intencionalmente la santidad, entendiendo que la santidad es positiva, constructiva, sanadora, restauradora, pacificadora. Si usted quiere que su matrimonio sea un matrimonio feliz, busque la santidad individual y colectiva. Si usted quiere que la iglesia sea una iglesia que crece, una iglesia feliz, busque la santidad individual y colectiva. Si usted quiere bendecir a esta nación con mejores leyes, con mejores personas, con mejores líderes, tienes que comenzar con la santidad de tu corazón, para que la santidad de tu corazón pueda, por medio de la iglesia y por medio de su labor en la sociedad, producir el impacto que Dios diseñó para ella. La santidad sana no es una carga, un peso, es la bendición, porque Dios es santo. Y la santidad es participar de la identidad de Dios, es participar de lo mejor de Dios. Lo mejor que Dios tiene para ti no es plata, no es promoción en el trabajo, no es una vida acomodada en la vejez. Lo mejor de Dios para ti es Él habitando en ti por medio del Espíritu Santo, haciéndote santo.
Por eso Pablo avanza aquí al final, sean llenos del Espíritu. ¿Por qué? Por medio del control del Espíritu es que nosotros somos capaces de sanar todas las cosas de nuestras vidas. Y él hace un contraste, no sean llenos del vino, sino que sean llenos del Espíritu. ¿A qué apunta el apóstol Pablo? Toda la cultura de la promiscuidad es alimentado por el desenfreno que produce el alcohol, que hace con que la gente interprete que de ahí viene la alegría, de ahí viene la buena vida. Esa es la cultura que estaba impregnada en el pensamiento griego, bueno, también en nuestro pensamiento, cualquier cultura, pero lo que él quiere decir es, lo que te va a dar verdadera alegría es ser lleno del Espíritu. Por eso él dice, llénense del Espíritu Santo. Y ahí canten salmos, ámense unos a otros, porque es el Espíritu Santo que da verdadera alegría, verdadera vida. Ese es el punto acá. ¿Quién me controla? Aquí es lo que Pablo quiere decir. ¿Quién me está controlando? Mis intenciones, mis amarras de la vida, mi carne, ¿o es el Señor? Ser lleno del Espíritu Santo nos capacita a vivir plenamente nuestra identidad en Cristo. Y es la clave para una comunidad armoniosa. Para que la iglesia crezca, la iglesia necesita de Dios. Nosotros podemos tener los mejores métodos, los mejores músicos, la mejor infraestructura, la cantidad de plata más absurda del mundo, pero si Dios no está aquí obrando, sanando y santificando vidas, nada de eso tiene propósito, sentido y valor. Podemos reunir mucha gente y cualquier evento reúne mucha gente, pero no podemos transformar a ni una sola persona si no se mueve el Espíritu Santo. Y la iglesia fue llamada a transformar. Por eso el Espíritu Santo necesita habitar en nuestros corazones, llenar nuestros corazones. Ser lleno del Espíritu Santo más bien aquí es un mandato. Porque muchas veces nosotros leemos eso y decimos, bueno, es un buen consejo del apóstol Pablo. ¿Cierto? Pablo no está escribiendo esta carta para darnos consejos. ¿Quién da consejo? Es la mamá, ¿cierto? Lleve el abrigo, ¿cierto? No salga con tal persona. Son consejos de la mamá, consejos del amigo, consejos del hermano. Lo que Pablo da aquí son órdenes. Y está en el imperativo, la idea de ser lleno del Espíritu. Sed lleno del Espíritu, es un mandamiento para la iglesia. Es un deber de la iglesia que debe ser buscado de una forma intencional. ¿Cómo yo entonces vivo de la manera de Jesús? ¿Cómo vivo de la forma como Él diseñó para nosotros? Yo debo primeramente entender eso. Tengo que cambiar mi forma de pensar. Yo no puedo ser cristiano y tener una forma de pensar como un progresista común y corriente. No puedo. Porque eso es lo opuesto al Evangelio. Yo no puedo ser cristiano y tener una mentalidad secular. Yo no puedo. Yo no puedo ser cristiano y estar amarrado a cualquier ideología, de cualquier ámbito, de cualquier lado. Yo no puedo. Porque el cristianismo viene a imponernos una forma de pensar que suplanta y desmiente a todas las demás. Hay que haber un cambio de cosmovisión. Hay que haber un cambio en mi corazón. Yo no puedo decir que soy cristiano y basurear al hermano, gritonear, hablar mal, mentir, robarle plata, ser mala leche. Yo no puedo hacer eso. Yo debo cambiar la manera como trato al otro, imitando a Cristo. Pero yo debo principalmente recordar quién soy en Cristo. Porque no debo hacer eso solamente para ganar la salvación. Debo hacer eso porque eso es lo que soy. Ya no soy esclavo del pecado, ya no soy hijo de Satanás, ahora soy hijo de Dios. Yo era esclavo de estas cosas, yo era esclavo de esas pasiones, pero ya no soy. Esas pasiones todavía habitan en mí, pero ellas no tienen el dominio que tenían sobre mí. Porque Cristo me hizo libre. Apropíate de los beneficios que la identidad de Dios te da. Y deje de vivir una vida miserable bajo el pecado, pensando que pucha, no sé qué. Dios te hizo libre. Por lo tanto, sean llenos del Espíritu Santo y sean intencionales en la búsqueda de la santidad. Porque fue para ella que Dios nos llamó. Eso es lo que
debemos vivir. Debemos cultivar una cultura de intolerancia al pecado. Hay gente que tiene intolerancia a la lactosa, ¿no? O intolerancia a, ¿cómo es el cuento ahí? Al gluten, ¿no? Yo tengo intolerancia a dietas, no me funciona, no sé por qué. Pero lo que el apóstol quiere que nosotros tengamos y desarrollemos una cultura de intolerancia al pecado. Eso no es una forma así como casi vengativa, así como vamos a analizar sus vidas, vamos a revisar el historial de su navegador y vamos a ver lo que hablas y estar así fiscalizándonos mutuamente. No es eso. En amor yo debo cuidar para que primero mi corazón esté en el lugar correcto. Ser intolerante con el pecado que habita en mí, con el cual yo lucho. Y ser como comunidad intolerante a todas las ideas que pueda permitir con que nuestra comunidad pueda bajar perfil del pecado. Animar a los hermanos a que dejen la vida de vivir un cristianismo flojo y puedan así disfrutar al máximo de las bendiciones de Dios. Y yo creo que incluso esa expresión está mal. Uno dice un cristianismo flojo, no es flojo. Porque cuando una persona que está haciendo quimioterapia y deja la quimioterapia porque, no sé qué, se me pasó y deja de hacer el tratamiento, eso es más que una flojera común y corriente. Eso es casi un desamor contra sí mismo. Y nosotros debemos estimular a nuestros hermanos a que disfruten de la plenitud de la sanidad que Dios les está dando. Hay mucho más de Dios para ti. Y lo mejor de Dios para nosotros habita en la santidad de Dios. Y cuando la santidad de Dios empieza a generar frutos en nosotros, seremos nosotros personas con las que las demás personas quieren estar. Compañeros que nuestros compañeros quieren trabajar. ¿Por qué? Porque fulano es buena onda, fulano es bueno, fulano es paciente, fulano no es chueco. Quiero trabajar con fulano, me quiero casar con esta persona porque es una persona, es un hombre de Dios, es una mujer de Dios. Y cuando enfrentes problemas en el matrimonio, la manera de solucionar, vas a tener un poquito más de tranquilidad porque sabe que tu marido, tu esposa, es un hombre de Dios, una mujer de Dios. Y tendrá el poder del Espíritu Santo para que pueda solucionar las crisis, las luchas, las dificultades, y eso te va dando paz, eso te va a sanar. Debemos ser intolerantes con el pecado.